A ver, Johnny Alfieri Carguas, ¿cómo estás, Johnny? Buen día. Parece que están, ¿no están? ¿Alguno más? Kevin Anderson Solano, buen día, Kevin. Buen día, profesor. Qué bueno. Eh, A ver. lo que yo recuerdo, lo último que mostró fue el esquema de la celda de flotación y mostró dónde se iban los relaves y también los concentrados, ¿no? Ya. Es- Entonces, ¿la clase ya fue subida? ¿La tienen? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a continuar esta parte de los esquemas de flotación que hay, ¿no? Y, y ahí veremos algunos ejemplos. A ver, voy a hacer entonces la presentación, ¿ya? Ya, ¿se acuerdan que ahí estuvimos viendo, no? Creo que les dije la vez pasada, ¿no? Inclusive hicimos un garabato, digamos, ahí de, ¿no? De que efectivamente, pues, la flotación es como si fuera una sola celda, ¿no? Una sola celda y lógicamente tiene una alimentación. Entonces, hemos visto cómo es el circuito de flotación, entran los reactivos, ¿no? Los minerales flotan, ¿no? Pero normalmente los esquemas que ustedes van a encontrar que, ¿no? Por acá están los concentrados, es decir, ¿no? Y por acá salen los relaves, ¿no? Entonces, y por acá tenemos la alimentación. Entonces, normalmente un circuito de flotación se puede representar de esta forma, ¿no? Entonces, esto se denomina una celda unitaria, ¿no? Entra la alimentación, ingresan los reactivos, ¿no? E ingresa el aire, ¿no? Y lógicamente lo que tenemos es como producto un concentrado y el material que no flota, ¿no? Es el que no tiene valor económico, es el relave. Pero en la práctica normalmente no ocurre, digamos, que la flotación se pueda hacer en una sola celda, ¿no? Normalmente en la práctica los circuitos de flotación están conformados, ¿no? Por una celda de cabeza denominado raffer, ¿no? Este, por ejemplo, puede ser un raffer, ¿no? Entonces, si tenemos que esta es una celda raffer, una celda de cabeza, ¿no? Entonces vamos a tener un concentrado y vamos a tener un relave. Y los concentrados pues arrastran impurezas, ¿no? Y los relaves arrastran minerales valiosos que necesitamos recuperar, entonces hay que recuperar esos minerales valiosos de estos relaves, ¿no? Y hay que eliminar las impurezas de estos concentrados. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos concentrados va a una celda limpiadora, denominado también cleaner, ¿no? Es decir, esto va a otra celda, ¿no? Entonces, esto se alimenta. Entonces, acá tenemos el cleaner y vamos a tener por acá el concentrado, ¿no? Y vamos a tener por acá unos relaves, ¿no? De esta celda de limpieza. ¿Ok?
De igual manera, como dijimos, los relaves, pues, arrastran minerales valiosos que necesitamos recuperarlos, porque no lo podemos descartar. Entonces, estos relaves, ¿no?, van hacia otra celda, ¿no? Entonces, esta celda se denomina scavenger. Tenemos acá los minerales que son valiosos, se recuperan, ¿no? Entonces, de esta celda hay un concentrado. Y por acá salen los relaves. Entonces, los relaves, ¿no?, van a un depósito de relaves, ¿no?, y los concentrados, ¿no?, pueden regresar al Raffer, por ejemplo. Entonces, ese es el esquema general de un circuito de flotación, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no?, tenemos una celda cabeza, tenemos acá un cleaner 1, una limpia 1, dice, ¿no? Un cleaner 2, porque necesitamos que el concentrado, ¿no?, final sea lo más puro posible. ¿Se acuerdan ustedes que les dije la vez pasada, ¿no?, que en el mercado de concentrados, pues los minerales, los concentrados se valorizan, ¿no? Y se pagan, ¿no?, en función del precio del metal. Para que ustedes tengan idea, ¿no? No sé si ustedes tienen, ¿no?, idea, digamos, de cuánto estarán los minerales ahora en el Perú, ¿no?, o los metales. ¿Cuánto están los precios de los metales? ¿Alguno puede decirme cómo está el oro, cómo está la plata, cómo está el cobre? No. Soles, dólares, ¿cómo es? Ya, 1 gramo, 180 soles. Sí, porque depende también de qué mineral es y lo A maneja ver, creo que en sí. dólares por libra o dólares por onza. A ver, miren, por ejemplo, yo tengo acá una información de un portal minero donde dice que el oro, ¿no?, Exacto, el minero, sí, sí. está más o menos unos 1.800, ¿no?, dólares Eso por sí, sí. onza, Troy, ¿no? Sí, ¿Saben cuánto es una onza Troy, no? A ver, más o menos para que ustedes tengan idea, 1.000 kilos, o sea, 1.000 onzas es más o menos 31.1, creo que kilos. Entonces será, pues, ¿no? ¿Cuánto? Punto, ¿no? 31.1 gramos será, pues, ¿no? Una onza, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, 28 gramos creo que era, pero una onza. ya. Lo cierto es de que los minerales se valorizan, ¿no?, en función del precio del metal. Entonces, a ver, yo no sé cuánto está el zinc, pero por ejemplo, ¿cuánto está el zinc? 136 dólares 136, ¿qué? Dólares. por libra. $136 por libra, ¿no? Sí,
Entonces, ¿cuánto saldrá una tonelada de zinc así? Si tenemos que una tonelada de 2.000 libras, 1.360, ¿no? O 2.360, creo, ¿no? ¿No? Por ahí va, creo. Los 2200, creo. Ya, 2.200, ¿no? Entonces te pagan $2.200 por tonelada, ¿ok? Bueno, cuando yo trabajaba en un área donde nos encargábamos de hacer negociaciones para adquirir concentrados, pues, ¿no? Nosotros, ¿no? Utilizamos el precio de mercado, ¿no? O sea, la bolsa de Londres, la bolsa de Nueva York, ¿no? Y en función de eso, pues día a día teníamos los precios de los metales, ¿no? Del cobre, del zinc, del plomo, la plata, el oro, ¿no? Entonces, nosotros valorizamos la tonelada de concentrado porque este es el precio del metal, ¿no? Y así, como metal, ¿no? Pero ¿cuál es la ley del concentrado del zinc, por ejemplo? Si nosotros tenemos, por ejemplo, que esto es un circuito de zinc, vamos a tener por acá un concentrado de zinc final y un relave, ¿no? Entonces, más o menos, ¿se acuerdan? Creo que les dije a ustedes que las leyes del zinc, por ejemplo, están en, ¿no? Un concentrado puede variar, digamos, entre 50%, ¿no? 50% y 60%. O sea, el zinc en el concentrado está, ¿no? ¿no? Entonces, una valorización más o menos, a ver, si yo tengo 50, 60% de zinc, pues ¿no? Acá tengo, ¿no? En una tonelada tengo 600 kilos ¿no? De zinc, ¿no? Es decir, 0.6 toneladas. Si me pagas 2.200, ¿no? Va a ser 0.6 por estos 2.200, ¿no? Entonces el precio ¿no? Lógicamente, no solamente implica, ¿no? Esto, sino que este concentrado pues va, digamos, a un proceso de fundición, de tostación, ¿no? Lisiviación, electrólisis, ¿no? Entonces, todo eso se llama el costo del tratamiento, ¿no? Y también lo llaman maquila, ¿no? Entonces, sí, pues, pero mira, yo para llegar, digamos, a obtener los 60% de zinc que tiene el concentrado, yo tengo que someterlo a un proceso de tratamiento, ¿no? Entonces hay un costo de tratamiento y eso me cuesta, por decir, ¿no? 250 o $400 la tonelada, ¿no? Entonces hay que descontar ese valor y al final llegamos, pues, en que de repente el precio, pues, ¿no? De la tonelada del concentrado no está, pues, en 2.200, está en 1.500, ¿no? Ok, es más, lógicamente acá me están pagando por el zinc, pero este concentrado de zinc, pues, no solamente tiene zinc, tiene plomo, ¿no? Tiene plata, tiene cobre, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Entonces, si el concentrado tiene plomo, pues, ¿no? Por ejemplo, el que compra el concentrado de plomo te dice, mira, yo te puedo aceptar máximo 1% de plomo en el concentrado. Si tiene más de 1%, pues yo te penalizo, ¿no? Y 1% máximo de plomo. Ok, 1%. Pero si tiene más allá de 1.5, ya no te compro, ¿no? O sea, hasta 1%,
está bien, pero si tiene más de 1.5% ya no te compro. Si se excede de 1%, 1.1, 1.2, 1.3, ¿no? Te voy a penalizar. Entonces, ok. En plata, ¿no? Y ya la plata normalmente siempre no, en lugar de hablar de porcentaje, se habla de onzas por tonelada, ¿no? Onzas por tonelada, ¿no? Entonces te dice, bueno, oye, pero la plata pues tiene un valor, ¿no? O sea, la plata está alto, tiene un valor. Bueno, sí, pero yo de esa plata no lo puedo recuperar totalmente, entonces, ¿no? Si tiene, por decir, más de 125 onzas por tonelada, ya te voy a pagar el 60%, porque no voy a poder recuperar más, solo voy a recuperar el 60%. Pero si tiene menos de 125 onzas por tonelada, no te pago nada. Porque para mí es un problema, o sea, los fundidores, o sea, los que compran concentrado, ¿no? Para llevarlo, digamos, a una fundición o no, a una refinación o una refinería, pues indican que estos valores ¿no? de menos de 125 ya no es un beneficio, sino un problema. Igualito en cobre, ¿no? O sea, cobre máximo, te digo, 5%, 0.5%. Si tiene más de 0.5%, te penalizo, ¿no? Y si tiene más de 1.5%, ya no te compro, ¿no? Entonces, a raíz de eso es de que, ¿no? Normalmente, pues, hay que tratar de limpiar los concentrados, ¿no? Por eso se llama limpieza, también se llama cleaner, para que los concentrados vayan los más puros posibles. ¿Se entendió la idea? Jóvenes, ¿se entendió la idea? Sí, muy bien. Bueno, entonces queda como tarea, por si acaso, tarea, ¿ya? Tengan en cuenta los precios de los metales principales, ¿no? Y sepan manejar esos precios, ¿no? O sea, es decir, sepan equivalencias en onzas, en gramos, ¿no? Bueno, ya saben que un kilo es 1000 gramos, pues, ¿no? Y una tonelada es 1000 kilos, ¿no? Pero cuando hablamos de onzas, ¿no? Hay onzas normales, hay onzas Troy, ¿no? Entonces, ok, sepan esas equivalencias porque necesito que ustedes sepan precio internacional, ¿no? O en bolsa de valores, en bolsa de Londres, Nueva York, ¿no? A ver, cobre, plomo, zinc, plata y oro, ¿ya? Listo. Y bueno, entonces, como vemos, existen, digamos, las celdas limpiadoras y existen también las celdas scavenger, que son las celdas de recuperación, ¿no? Es decir, los minerales, ¿no? En este scavenger, ¿no? Nosotros vamos a recuperar los minerales valiosos para regresarlos al circuito, ¿no? Del raffer, ¿no? Y que esta cola, o sea, es decir, el relave, pues vaya con la menor cantidad de mineral, pues, ¿no? Valioso. Y bueno, como vemos acá solamente hay una sola celda. Y acá tenemos dos celdas. Pero no es que un circuito en la práctica opere con dos celdas de limpieza. Sí puede operar con dos celdas de limpieza, pero también puede operar con mucho más celdas de limpieza. Es decir, puede operar con 5, con 6, con 12 celdas de limpieza. La idea es de tratar de que, ¿no?, el mineral salga lo más puro posible, o sea, el concentrado, ¿no? En el mineral que nos interesa sea lo más limpio posible.
Y de igual manera, en una celda scavenger, que es una celda de recuperación, ¿no? Pues de igual manera acá normalmente se operan bancos de celdas, es decir, 6 celdas, 12 celdas, ¿no? La idea es de que esta cola o este relave, ¿no?, arrastre la menor cantidad de mineral valioso, ¿no? Entonces, como verán, ¿no?, vamos a tener que las celdas de limpieza y las celdas de escáneres es un conjunto de banco de celdas. Y de igual manera, ¿no?, el raffer no es una sola celda, también es un conjunto de celdas, un banco de celdas. Entonces, en un circuito de flotación vamos a tener un banco de celdas de raffer, un banco de celdas de limpieza y un banco de celdas scavenger. ¿Ok? Y finalmente, pues, ¿qué tenemos como producto, no?, que venimos hablando. Vamos a tener concentrados y vamos a tener, ¿no?, relaves, ¿no? Entonces, y también productos intermedios que van a ir reciclándose de tal manera que con el objetivo es tratar de recuperar, ¿no?, los minerales valiosos que no se vayan al relave. Es decir, la idea es que, ¿no?, esos minerales valiosos, pues, no sean cero en los relaves. Casi nunca ocurre porque tendríamos que alargar las celdas de recuperación hacia el infinito, ¿no? Y también, digamos, los concentrados de las celdas de limpieza, ¿no? Si queremos que los minerales que podrían ser impurezas dentro del concentrado que nos interesa, ¿no?, sean lo mínimo posible, pues vamos a tener ahí celdas que podrían irse hasta el infinito, ¿no? Y eso no es práctico, ¿no? O no es económico, ¿no? Entonces tenemos acá productos finales, ¿no?, concentrados y relaves. Entonces miren acá un circuito como ejemplo, ¿no?, de flotación para partículas difíciles. ¿Cómo opera? Molino de bolas, ¿no? Ya sabemos que el molino de bolas entra la alimentación, molino de bolas sale, ¿no?, el producto, va a un hidrociclón, los finos, el overflow, se va a un raffer y los gruesos regresan a la molienda, ¿no? Entonces, este es un circuito cerrado, ¿no?, de molienda, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no?, el raffer, tenemos un concentrado que va hacia una celda de limpieza 1, el concentrado de la celda de limpieza 1 va a una celda de limpieza 2, y de esta celda de limpieza 2 ya tenemos el concentrado final. El relave de la celda de limpieza 1, miren, ¿no?, se va hacia una, ¿no?, hacia una clasificación. Es decir, se va a un hidrociclón de tal manera que el fino regresa a una celda de retratamiento y el grueso se va hacia un molino. Entonces, el molino, ¿no?, se mezcla con el relave de la celda de limpieza, ¿no?, y ambos entran al hidrociclón, los finos del ciclón van a un retratamiento. Entonces, los de la celda de limpieza 2, los relaves, ¿no?, vuelven hacia una celda de limpieza 1, ¿no?, de tal manera que por acá tenemos ya un concentrado final lo más limpio posible. De igual manera, los relaves van a una celda de recuperación o denominado scavenger, ¿no?, y de acá los relaves se van hacia un depósito, ¿no?, y los concentrados recuperados acá van hacia un hidrociclón, donde lo grueso nuevamente pasa a un molino de bolas, ¿no?,
y así se completa el circuito, ¿no? Como vemos acá de esta celda de retratamiento, los concentrados van hacia una celda de limpieza. Ok, esos son esquemas, pero en la práctica son un poco más complejos, ¿no? Porque ya no son una o dos celdas, son un conjunto de banco de celdas. Y un circuito de flotación para minerales, por ejemplo, de baja ley, ¿no? Entonces, en baja ley, ¿no? Hacemos una molienda, ¿no? Vamos a una celda de limpieza, ¿no? Tenemos acá un concentrado final, ¿no? Y los relaves, ¿no? Regresan a esta celda de limpieza, ¿no? Entonces, acá tenemos otro molino de bolas, ¿no? El proceso realmente se inicia por acá, ¿no? Entra el molino, de igual manera se va un hidrociclón, va un raffer, ¿no? Este raffer, ¿no? Directamente de acá del raffer, el relave, se va a una remolienda, ¿no? Minerales de baja ley, normalmente el raffer, el relave del raffer va hacia una remolienda, otro molino de bolas, ¿no? Recién ahí los vienen a una celda de limpieza, ¿no? Y los relaves, ¿no? Normalmente, pues, ¿no? Se van ya del raffer, digamos, a un producto final, digamos, a un depósito, ¿no? Para minerales de baja ley, ¿no? Del raffer directamente hacia el depósito, ¿no? Entonces, los concentrados, ¿no? Como digo, van hacia una clasificación y de ahí a otro molino, de tal manera que los finos van a una celda de limpieza. A ver, entonces, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Cuántos tenemos por acá? Ya tenemos 17, muy bien. A ver, Alejandra Zamora, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Una pregunta. ¿Tienes idea de las leyes de los minerales? O sea, los minerales en el Perú, ¿qué leyes tienen? Los que se extraen de la mina, los que se extraen de la mina. No, profesor, no he escuchado. A ver, Stephanie. Hola, Stephanie. Creo que no está, no está. Grecia, buenos días. Grecia Bridich. Buenos días. No, tampoco he escuchado. La misma pregunta. ¿Tienes idea de las leyes de los minerales que salen de las minas en el Perú? No, profesor. Ya. Entonces vayan anotando. Tarea también para ustedes. Nicole. No he escuchado, profesor. Bueno, ustedes lo van a verificar, ¿eh? Pero yo les voy a dar más o menos algunas ideas, ¿ah? Normalmente los minerales de zinc, ¿no? Por ejemplo, en el Perú están alrededor, digamos, entre 5, 7, 8%. Las leyes de los minerales, ¿ah? O sea, es decir, el mineral que sale de la mina, ¿no? Tiene esa ley, ¿no? En el caso del cobre es mucho más bajo. O sea, a veces está entre 1, 2, 3, 4% es bastante, digamos, para hablar de minerales de leyes de cobre. Y el plomo es un poco más alto, ¿no? Hay plomo a veces que tiene 7, 8, 10, 12%. Y si hablamos de otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Hay minas de plomo que tienen 15, 20% de plomo, ¿no? Bueno, entonces ustedes necesito que busquen esa información, ¿ah? O por lo menos tengan idea de qué ley de minerales. Entonces,
La pregunta para Brian. Hola, Brian, ¿cómo estás? Buenos días. Entonces, ahora, ¿cuáles serán las leyes de los concentrados? Claro, o sea, el mineral, cuál es el objetivo de una planta de procesamiento de minerales, de una planta concentradora? Es concentrar, ¿no? Tratar, digamos, de que los minerales pues se concentren, ¿no? Por eso existe la trituración, la molienda, la flotación, especialmente los sulfurados. Y el objetivo es obtener un concentrado de la más alta ley posible, ¿no? Entonces, de igual manera, de los minerales que nosotros producimos, ¿tienes idea de cuáles son las leyes de esos minerales? A ver, un ratito. Un ratito, Brian, a ver. Tú dices, Cerro Verde está tratando, ¿no? Obtiene 90% de ley de cobre. Bueno, ok, ok. A ver, vamos a preguntarle a Ronald Williams. ¿Cómo está Ronald? Ronald, Buenos días, profesor. ¿qué tal? ¿Tú tienes idea de las leyes de los concentrados? La verdad desconozco, profesor. Ya. Muy bien. Entonces es tiempo de que ustedes comiencen ¿no? a buscar esa información, ¿ah? Y yo les voy a decir, pero no, ustedes tienen que corroborarlo, ¿no? Entonces, miren, las leyes del zinc, de los concentrados, están más o menos entre 50 y 60%. Y ahí, por ejemplo, se habla, ¿no? Ustedes saben que el mineral del zinc, ¿cuál es? La falerita. La esfalerita. Muy bien, Yarek. Entonces, ¿y qué es lo que hace que la concentración del zinc sea 50 o que sea 60? Es la ley del hierro o del fierro. Entonces, cuando un mineral o un concentrado de zinc tiene baja ley, porque así lo llaman, los de 50% es baja ley y los de 60% es alta ley, ¿no? Entonces, si un concentrado de zinc que tiene 50% de zinc, seguramente tiene 10-12% de hierro. Y si un mineral tiene 60% de zinc, seguramente que el hierro está en 1.5%. Entonces, el zinc, las leyes de los concentrados están en ese rango y ustedes lo van a verificar. El cobre, como les decía, como las leyes del cobre son bastante bajas, ¿no? Hablar de un cobre que tiene 30% de cobre de un concentrado ya es bastante, ¿no? 35% de cobre, pues es excelentísimo, digamos, ¿no? En cobre. Pero está ahí, ¿no? En promedio un 30%, 28%. ¿No? En el caso del plomo sí es mucho mayor, ¿no? A veces hay plomo de 65, 70% de plomo. ¿Ok? Entonces, por favor, ¿no? Leyes de los minerales y leyes de los concentrados. Ustedes
Yo ya les dije más o menos referencialmente, ustedes lo tienen que verificar. Entran al Google, donde no está toda la información, y por ahí van a encontrar, ¿no? De repente, ¿no? Valores que están más reales, digamos, o tomando como referencia de repente alguna planta que produce, por ejemplo, concentrados de cobre, como lo decía Brian, ¿no? Cerro Verde, ¿no? Cerro Verde habría que ver cuál es la ley de su mineral y cuál es la ley de su concentrado, ¿no? O de repente, por ejemplo, ¿no? Por acá, digamos, Antamina, ¿no? O de repente el Brocal, o de repente, digamos, ¿quién más hay a ver? Cerro Lindo, que está por acá, por Chincha, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ley de su mineral y cuál es la ley de su concentrado? ¿Ok? ¿Conforme? Listo. Ok, ya el delegado dijo conforme, listo. ¿Ya? Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue, no? Entonces, teniendo idea nosotros de que realmente, pues, no, existe una ley del concentrado y existe una ley del mineral, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en un circuito de flotación? Porque a la flotación llega, pues, el mineral, ¿no? Así como sale de la mina o sea, con su ley, porque ahí, hasta ahí no hemos hecho nada con la ley. Solamente sale como una roca grande, le hemos desmenuzado, le hemos fragmentado, o sea, ingresa, digamos, en forma de polvo, ¿no? Lo más fino posible, hablábamos de un 60-70% menos 200 mallas, ¿no? Entonces, un balance general de masa, pues, implica, ¿no? Que si entra, digamos, si acá tenemos el circuito de flotación, ¿no? Entra, ¿no? Una alimentación con una ley de mineral, sale un concentrado con una ley de concentrado, ¿no? Con una ley del mineral, y acá sale un relave, ¿no? Con una ley también, digamos, ¿no? Por ejemplo, si entra zinc, sale concentrado con zinc y los relaves también tienen zinc. Entonces uno puede hacer un balance, ¿no? Y eso ustedes son especialistas, pues, ¿no? Ya probaron hace tiempo balance de materia, ¿no? Ok. Entonces, como decíamos, ¿no? Tenemos que F va a ser igual a C más T, ¿no? Y si hablamos de, ¿no? Lo que entra como zinc, tiene que salir como zinc como concentrado y sale zinc como relave, ¿no? La suma, ¿no? De esto por esto va a ser igual a C por C minúscula y más T por T minúscula, ¿no? ¿Listo? Y acá hay dos conceptos importantes que quisiera, digamos, que ustedes sí lo tomen en cuenta, ¿ya? Una es la recuperación y otro es la razón de concentración. La recuperación, dice, es la razón entre la masa del material útil obtenido en el concentrado y la masa de material útil en la alimentación. Es decir, si yo tengo una masa de material útil, es decir, ese 58% de zinc que sale, ¿no? Entre, ¿no? Que hay en el concentrado, ¿no? Entre la masa, ¿no? Útil que hay, ¿no? En la alimentación. Entonces, esa razón es C por C entre F por F por 100. Que también se puede expresar en función de sus concentraciones, ¿no? Es la ley del concentrado por la ley, digamos, ¿no?
que entra en la alimentación menos la ley que hay en el relave, entre la ley que hay en la alimentación por la ley que hay en el concentrado menos la ley que hay en el relave por 100. Entonces, esa es la razón esa es la recuperación. Y hay otro parámetro, ¿no?, que se utiliza mucho, es razón de concentración. Recuperación y razón de concentración. También lo llaman a ¿no?, ratio de concentración, ratio, rate, R-A-T-E, ¿no? O sea, en inglés, rate de concentración. Y es la razón entre la masa de alimentación y la masa de concentrado, ¿no? En términos prácticos se refiere a las toneladas de mineral necesarias de beneficiar para obtener una tonelada de concentrado. Entonces, a ver, más o menos, cuando hablamos de una razón de concentración, ¿no?, yo les voy a dar un dato, ¿no?, que esto va a estar en función, digamos, de las leyes, pues, del mineral, la ley de los concentrados, ¿no? Pero en promedio, más o menos, ¿no?, el rate de concentración está alrededor de, ¿cuánto? De 20. Es decir, ¿no?, si uno trata 100 toneladas, ¿no?, de concentrado, vamos a obtener 20 y 80 van a ser relaves. Entonces, imagínense ustedes los depósitos relaves que tiene que haber, porque, ¿no?, una mina como Cerro Verde, ¿no?, que ahorita entiendo yo, ¿no?, debe estar, digamos, procesando alrededor de unas 300.000 toneladas de mineral, ¿no? ¿Cuánto obtienen de mineral, o sea, de concentrados, y cuánto obtienen de relaves? A ver, entonces, a ver, acá tenemos un ejemplo, ¿no?, o un balance de masa, ¿no? Como tenemos acá una tablita, tenemos un producto, toneladas métricas por día, ¿no? Miren, tenemos acá lo que hay en la cabeza, porcentaje de plomo, porcentaje de zinc y plata en onzas por tonelada corta. En la cabeza, ¿no?, la ley del plomo es A1, la ley del zinc es B1 y la plata es C1. Tenemos acá un concentrado de plomo y tenemos un concentrado de zinc y tenemos un relave. Concentrado de plomo como X, concentrado de zinc como Y. La I de plomo en el concentrado de plomo es A2, la ley de zinc en el concentrado de plomo B2, la plata está como C2, en la ley del plomo en el concentrado de zinc es A3, la ley del zinc en el concentrado de zinc B3 y la plata C3. Y en el relave, la ley del plomo es A4, la ley del zinc en el relave es B4 y la ley de la plata, ¿no?, es C4. Entonces, si nosotros necesitamos calcular cuál es, ¿no?, cuánto de concentrado tenemos de plomo y de zinc, ¿no?, podemos aplicar esta ecuación para obtener la ley del plomo y esta ecuación para obtener la ley del zinc. Y si tenemos la alimentación y tenemos estas leyes, estos concentrados de plomo más concentrados de zinc, por diferencia vamos a tener los concentrados, ¿no?, los relaves.
Entonces, a ver, acá hay un ejemplo, ¿no? Miren lo bonito. Ahí nos dice que tenemos ahí un mineral que tiene 6% de plomo en cabeza. Cuando hablamos de mineral 6% en cabeza, significa es la ley del mineral, o sea, el plomo, y que se trata a razón de 300 toneladas métricas día. Se produce un concentrado de plomo de 72%, 72,5% y un relave que tiene plomo 0.55. Encontrar la razón de concentración, el tonelaje de concentrado y la recuperación del metal analizado. Bueno, la razón de concentración, ley del plomo en concentrado, menos la ley del plomo en el relave, entre la ley del plomo en el mineral, menos la ley del plomo en el relave. Entonces, razón de concentración, 12. Concentrado obtenido. Tenemos, miren, o sea, esa ley de concentración. 300 toneladas entre 12, 25 toneladas de concentrado. Y la recuperación, ¿no? 72% entre 12 por 6.5, 92,9% de recuperación. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces seguimos. Acá hay un ejercicio 2. Dice, tenemos un circuito de una celda de flotación, ¿no? Y como por ejemplo tenemos la alimentación que entra, ¿no? Esto por ejemplo puede ser un raffer, ¿no? Como le decía, los raffers o los scavengers o los cleaners es un banco de celdas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá un punto 1 que tiene una ley de plomo de 4%. ¿No? ¿Qué tenemos acá? El concentrado de plomo. En el punto 2, concentrado de plomo 62,26. El relave que sale, digamos, de esta celda es el punto 3. Tenemos que hay 2,81% de plomo. Entra nuevamente, digamos, a esta celda y tenemos el punto 4, un relave, un concentrado que tiene 42,88. El relave, que es el punto 5 de la celda B, tiene 2%. Va a otra celda y acá tenemos, ¿no?, un concentrado que tiene, ¿cuánto? 19,69%. Y su relave tiene 1,4. Va a una cuarta celda D, tenemos un concentrado que tiene 13,56, ¿no? Y tenemos un relave que finalmente sale con 1%. Entonces, ¿cuál será el balance? ¿No? Entonces vamos a tener acá el balance general, ¿no? Celda 1, B, C, D, los diferentes toneladas de alimento con sus leyes, ¿no? Y los concentrados, ¿no? Para finalmente sacar, digamos, una ley de concentrado que tiene, ¿cuánto? 30,84, ¿no? Y un relave
que tiene, ¿no?, finalmente, digamos, 1%. Bien. Entonces, veamos ahora, ¿no?, qué parámetros se necesita, ¿no?, controlar en una celda de flotación, o qué parámetros, ¿no?, o qué variables nosotros nos interesa dimensionar en un circuito de flotación. Entonces, como hemos visto, las celdas pues básicamente son, ¿no?, reactores, para llamarlos en términos general, ¿no?, donde ocurre la flotación, ¿no? Entonces, vimos que hay celdas convencionales, hay celdas, digamos, de diseño específico, ¿no? Entonces, para determinar el volumen de una celda, por ejemplo, necesitamos, ¿no?, que el volumen de una celda total va a ser, ¿no?, el flujo que se alimenta por el tiempo de flotación. O sea, es decir, yo hago un cálculo de cuánto tiempo necesito que ese material esté dentro de esa celda, y ese tiempo de flotación también se llama tiempo de residencia. También se llama tiempo de retención, ¿no? Y eso es determinado en los laboratorios. O sea, los laboratorios metalúrgicos determinan los tiempos de flotación. Entonces, si a mí me dicen, ¿no?, mira, el tiempo de flotación necesario para este mineral es 5 minutos, ¿no? Entonces, yo puedo calcular el volumen de la celda en función de, ¿no?, el flujo de alimentación. Entonces, si a mí me dicen, vas a flotar 300, ¿no?, 300 metros cúbicos, ¿no?, 300 metros cúbicos por hora, ¿no?, y el tiempo de flotación es ¿cuánto? 5 minutos, ¿no? ¿Qué tamaño será mi celda? A ver, lápiz y papel. ¿Cuánto es? 25 metros cúbicos, profe. 25 metros cúbicos, muy bien. Entonces, mi celda es 25 metros cúbicos. Entonces, pero, ¿no?, yo no, imagínense tener una celda de 25 metros cúbicos, es una celda bastante grande, ¿no? Aunque hemos visto en función, digamos, ¿no?, de las celdas, ¿no?, que hay celdas, digamos, pequeñas, hay celdas grandes en función, digamos, de qué, digamos, marca o tipo patente, de know-how que se ha desarrollado. Entonces, normalmente las celdas en los mercados se encuentran en pies cúbicos. Entonces, bueno, ustedes saben cuánto es un metro cúbico, ¿no?, en pies cúbicos. ¿Saben o no? Bueno, sabemos que un pie es, ¿no?, 0.3048, ¿no?, metros, ¿no? Ok. Entonces, normalmente, como les decía, ¿no?, si yo necesito
tengo 300 metros cúbicos, ¿no? Y yo puedo, digamos, hacer varias celdas. Entonces, el número de celdas a instalar, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Una ecuación, número de celdas a instalar es este volumen total de las celdas, ¿no? Por el tiempo, ¿no?, de flotación entre el volumen nominal de las celdas por un factor de vida útil. Esto es muy importante. Entonces siempre hay que tener, digamos, un factor ahí de, ya, como llaman, de vida útil, que le llaman de las celdas, ¿no? Por otro lado, ¿no?, hay un detalle importante. Si bien nosotros con este cálculo hemos sacado 25 metros cúbicos de, ¿no?, de volumen, ¿no? Pero normalmente en una celda, si yo dibujo la celda que está acá, entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener por acá un área donde va a estar la espuma. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace un diseño de una celda, ¿no?, aproximadamente a este volumen, ¿no?, de 25 metros cúbicos, hay que adicionarle un 20% más por el espacio que ocuparía la espuma. Entonces, 20 por 1.2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 24. ¿Cuánto? 20 por 1.2, ¿no? Claro, porque es un 20% más, ¿no? 20, bueno, 25 por 1.2 quiere. 30. 30 metros cúbicos, ¿ok? Entonces las celdas ya no necesitamos, digamos, ahí 25, sino un 20% más, que sería 30 metros cúbicos. Listo. Pero además, digamos, de tener celdas así como bancos, ¿no?, varias celdas, también tenemos celdas columnares. ¿Se acuerda que vimos, ¿no?, unas celdas columnares que son bastante altas, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?, que el área requerida por una celda unitaria, porque estas celdas columnares también se denominan celdas unitarias, ¿no? Vamos a tener que el área, digamos, ¿no?, requerida por una área unitaria, digamos, ¿no?, va a ser, digamos, el flujo de alimentación entre un área unitaria definida, ¿no? Y el área requerida ¿no?, por la capacidad de levante, ¿no? Tenemos acá área por capacidad de levante definida, ¿no? Es el flujo del concentrado entre la capacidad de levante, ¿no?, donde N es el número de celdas, AR es el área requerida por un área unitaria definida, área por la capacidad de levante y área de la celda seleccionada. Entonces, normalmente, pero en forma general, ¿no? Si ustedes, digamos, hacen un cálculo, digamos, para una celda, nos interesa determinar el volumen o el área, ¿no? Siempre hay que aplicar el factor 20%, ¿no? Si soy más conservador, podría, digamos, irme a 25%, pero lo estándar es 20% que se adiciona al volumen de la celda calculada. Ok, entonces veamos acá algunas aplicaciones de la flotación. Miren, tenemos
mineral polimetálico por lo menos tiene cobre, plomo, zinc, y normalmente eso es lo que ocurre en el Perú, ¿no? En el Perú los minerales son polimetálicos, ¿no? Entonces tenemos sulfuros de cobre, plomo, zinc. Entonces ingresa, ¿no? Tenemos en plomo, ¿qué tenemos en plomo? Galena, ¿no? En zinc, espaderita. En cobre, calcopirita. En hierro, pirita. Y lógicamente, ¿no? No solamente ingresan estos, ingresan pues carbonatos, silicatos, ¿no? Y por ejemplo, miren acá, dice, puede tener una composición típica, 1% de cobre, 4% de hierro, 6% de plomo, 10% de zinc. Entonces, eso ingresa a la flotación. ¿Qué adicionamos? ¿No? Lo primero, colectores. Y los colectores vimos ahí dentro de la tablita, ¿no? Tenemos a los santatos. Por ejemplo, hay un colector, hay un santato que se denomina el Z6. ¿Qué es el Z6? ¿Qué será el Z6? Es el santato amílico de potasio. Miren, hay dos reactivos, especialmente los santatos, que se denominan el Z6 y hay otro que se denomina el Z11. El santato 6 es el santato amílico de potasio y el Z11 es, ¿cuál es? El santato isopropílico de sodio. Bueno, ok. Entonces, este es el colector. Acá tenemos qué cosa. ¿Qué más le adicionamos? Por ejemplo, ahí miren, sulfato de zinc y cianuro de sodio. Entonces dice, los colectores utilizados son los santatos. Entonces, los cuales son susceptibles de hidrofobar la superficie mediante quimosorción, presumiblemente por formación del santato del metal pesado o por absorción de un dicantógeno por una reacción electroquímica. Esta hidrofobación depende de la carga superficial y por lo tanto del pH, lo que permite separar los minerales. Por otra parte, el efecto puede inhibirse con una sustancia que tiende a formar complejos como el cianuro o a formar óxidos como el dicromato. Entonces, miren, tenemos acá, adicionamos sulfato de zinc, es un activador para el zinc, ¿no? O es un depresor del zinc. Normalmente el sulfato de zinc es un depresor del zinc. Entonces vamos a obtener en esta celda de flotación a pH entre 6 y 7. ¿Qué cosa vamos a obtener? Por acá sale un relave, este es un relave, y por acá sale un concentrado. Entonces, los concentrados, ¿qué cosas son? Sulfuros de plomo y sulfuros de cobre, o sea, la calcopirita. Y este relave se va a su celda de flotación. Y acá tenemos, ¿no? Adicionamos un sulfato de cobre, que es un activador del zinc, ¿no? Óxido de calcio, ¿no? O sea, cal, para subir el pH, porque este es el pH adecuado para flotar el zinc.
Entonces vamos a tener acá, ¿no?, que el relave es pirita y silicatos y el concentrado es sulfuro de zinc. De acá nuevamente vamos a, ¿no?, adicionamos a una celda, ¿no?, dicromato, más flotadores, más colectores, santatos, ¿no?, pH 6. Tenemos por acá un relave que es el sulfuro de plomo y un concentrado que es la calcopirita. Entonces, como vemos ahí, es un circuito de flotación, ¿no?, y los diferentes reactivos que se utilizan para separar cada uno de los minerales, o sea, ¿no?, o concentrados que nos interesan. Y eso es lo que ocurre principalmente. Entonces, primero, en un mineral polimetálico, se flota ¿cuál se flota primero? En forma general. El cobre. Entonces, yo tengo, ¿no?, un polimetálico, entra una celda, el relave zinc, y acá tengo cobre-plomo. Entonces, en este circuito, floto el cobre y el relave y el plomo se va como relave. Lógicamente, esto va a otras celdas, ¿no?, donde lógicamente, pues, ¿no?, voy a tener mi celda Raffer para el sulfuro de plomo, mis cleaner y mis scavener, ¿no? Igual manera acá, ¿no? O sea, esto es un Raffer, hay un cleaner y hay un scavener, ¿no?, igualito para el cobre. Miren, otro mineral como, ¿no?, fluorita, barita, ¿no? Santato más carbonato de sodio, ¿no?, pH 9, ¿qué obtenemos como concentrado? Un sulfuro de plomo. El relave va a otra celda, ¿no? ¿Qué tenemos concentrado en otra celda? Carbonato de plomo. El relave a otro pH 8.5 y 9, ¿no?, adicionando, digamos, bisulfito de sodio, ¿no?, quebracho, ¿no?, ácido oleico, que vamos a tener como concentrado, miren por acá, ¿no?, la fluorita. Y el relave, ¿no?, a un pH de 9, vamos a tener por acá, ¿no?, el sulfato de bario, ¿no?, la varita. Y finalmente, otra aplicación, por ejemplo, ¿no?, ya la de pegmatita, ¿no? Entonces, por ejemplo, los minerales compuestos de óxidos actúan en las separaciones a pH ácido alternando surfactantes catiónicos y aniónicos, ¿no? Entonces, tenemos una sed de flotación, esta es lo que sale, digamos, ¿no?, de la mina, ¿no? Beril, mica, cuarzo, feldespato, óxidos, ¿no? Aminas grasas, ácido sulfúrico, pH 2.5, ¿no? ¿Qué cosa tenemos concentrado? Mica. El relave, adicionamos sulfonato de petróleo, va a una celda que tenemos por acá, óxidos de hierro, a pH 3.5. Luego, estos relaves, ¿no?, a la presencia, digamos, de ácido fluorosilícico, más aminas, ¿no?, tenemos que botamos el beril de feldespato y los relaves son cuarzos, ¿no? De acá, digamos, va a otra celda, tenemos por acá como relave los feldespatos y acá tenemos el beril. ¿Preguntas, comentarios? A ver, ¿quién no ha intervenido? Ronald William. ¿Cómo está, Ronald?
Ya me preguntó, profe. ¿No? ¿Ya has participado todavía? Sí, me preguntó sobre las leyes. Ya sabes cuáles son las leyes, ¿no? ¿Ya lo buscaste en Google o no? Sí, profe, de paso ya reforzó con lo que dijo. Bueno, entonces vamos a preguntarlo acá a México. ¿Cómo estás, México? Buenos días. Ingeniero, buenos días. ¿Alguna pregunta, comentario? Eh, sí, quería consultarle, bueno, la parte donde utilizó la fórmula para hallar, digamos, Disculpe un ratito, parece que hay un ruido extraño. Un ratito. Jóvenes, unos minutitos ya. Vamos a tomar un break de unos 5 minutos ya. Hay unos ruidos que quiero que... ya, Ya, ingeniero. unos 5 minutos ya.
Disculpen, joven, sino que el vecino estaba haciendo unos taladros y bueno, al parecer ya terminaron. Entonces estábamos con quién estaba interviniendo, Ronald, ¿no? Ronald. Era mi compañero México, profesor. México, ¿qué tal? Sí, México. Profe, esta consulta. En la fórmula que nos enseñó ahí para ir al tiempo de flotación, también se incluye ahí el cleaner, o sea, el reactor de cleaner. A No he ver, visto, pero... mire, por eso, muy buena, muy interesante tu pregunta. Mira, una de las principales variables que incluye, digamos, la flotación es el tiempo de flotación, además de de la dosis de reactivos, ¿no? Entonces, todas estas variables operativas normalmente se determinan en laboratorio. O sea, los laboratorios metalúrgicos siempre están trabajando para poder minimizar la dosis, ¿no? Y para poder, digamos, minimizar los tiempos de flotación. Y yo les decía la vez pasada, no es que se agarra una receta y dice, bueno, a ver, póngale 5 minutos, ¿no? 6 minutos, 4 minutos, ¿no? Y la dosis de santato, de cal. O sea, no, porque la mineralización en la mina va variando. Entonces, cada vez que los mineros, ¿no? Encargados, digamos, de la explotación, informan que van a atacar otro cuerpo mineralizado, pues el laboratorio metalúrgico no toma en cuenta para ajustar los parámetros operativos de la flotación, de la molienda y todo. Entonces, estos tiempos son determinados, ¿no? Y también se determinan los tiempos para el RAFER, es decir, para la celda de concentración, ¿no? Y también las celdas de limpieza. De igual manera, los tiempos de flotación en el RAFER, en la limpieza o en el escáner, ¿no? En los cleaners, en el escáner, también son determinados en flotación, ¿no? Y en función, digamos, de esos volúmenes, ¿no? Y de los tiempos, pues, ¿no? La dosificación de reactivos también es ajustado permanentemente. No es que ya adicionale tantos gramos por tonelada de santato y manténlo siempre toda la vida, no, va cambiando en el tiempo. ¿Por qué? Porque la mineralización normalmente cambia. A veces las leyes en los minerales suben, a veces las leyes en los minerales bajan, a veces los mineros tienen que hacer blending, ¿no? Es decir, mezclas, explotan un frente que tiene una más alta concentración, otro frente que tiene más baja concentración o ley, y hacen una mezcla, ¿no? De tal manera de mantener lo más uniforme posible la ley de cabeza, ¿no? Eso es. Bien. Continuamos entonces. Bueno, acá tengo un ejemplo de aplicación de la flotación, por ejemplo, ¿no? Dice, en una planta de flotación se tiene una pulva que presenta 45% de sólidos en peso. Las partículas sólidas son tratadas en un tanque de acondicionamiento durante 6 minutos antes de ser enviadas a la celda de flotación. Esto es importante, ¿no? Estos tanques de acondicionamiento, ¿no? Estos tanques de acondicionamiento son importantes. ¿Por qué? Porque normalmente en estos tanques de acondicionamiento son lo que se adicionan los reactivos, tanto los colectores, los espumantes, ¿no? Los depresores, porque normalmente esos reactivos necesitan un tiempo previo. Entonces hay que hacer un cálculo del volumen, ¿no?
que tiene que tener el tanque de acondicionamiento. Entonces dice, este tanque tiene una capacidad de tratamiento de sólido de 600 toneladas por hora y donde las partículas presentan una densidad específica de 2.8. Se pide conocer el volumen necesario del tanque de acondicionamiento. Bueno, si el caudal de sólidos está expresado en metros cúbicos por hora, ¿no? Y sabiendo que tenemos una densidad de 2.8 toneladas por metro cúbico, pues vamos a obtener, digamos, ¿no? Que nosotros dividimos estas 600 toneladas entre 2.8 y vamos a tener, ¿cuánto? 214,29 metros cúbicos por hora. Ese es el volumen del sólido, ¿no? O sea, el caudal de los sólidos en volumen, ¿no? 214,29. Y como tenemos que hay una pulpa que tiene 45% de sólidos, el cociente de dilución va a ser 1 menos 0.45. Entre 0.45 vamos a tener que hay un cociente de dilución de 1.22. Por tanto, ¿no? Vamos a tener que esas 600 toneladas por 1.22, tenemos 733 toneladas por hora de agua. Como sabemos que la densidad del agua es 1 tonelada por metro cúbico, o sea, el volumen en toneladas, o sea, las toneladas de agua es igual a metros cúbicos por hora, ¿no? Entonces el caudal de la pulpa va a ser estos 733, que es el agua, más el volumen del sólido, 947 metros cúbicos por hora. Si tenemos un tiempo de retención de 6 horas, ¿no? Vamos a tener que necesitamos 994,76 metros cúbicos de volumen del tanque. ¿Listo? A ver, acá tenemos en el esquema, se representa una planta de flotación con capacidad para 8.000 toneladas por día de un mineral que contiene como expuestos interesantes blenda y galena. Con los datos que se facilitan se pide calcular los tonelajes diarios en los puntos B, D y G. B, D y G. Y tenemos en el punto A la ley del plomo 1.15, la ley del zinc 2.05. En el punto B 15.85, la del zinc 21.22. En el C, punto 21, ¿no? De zinc y de zinc, punto 72. En el D, 65% de plomo, 65.6, 4.52 de zinc. En el E, punto 74 de plomo, 26,13% de zinc. En el F, tenemos, ¿no? Punto 91 de plomo y tenemos 52,34 de zinc. Y en el G, punto 62 de plomo y 9,33. Entonces, como vemos, hay una planta, entra A, es decir, entra un mineral polimetálico, ¿no? Y como sabemos, pues, ¿no? El concentrado es plomo. Y el C es el zinc. O sea, relave. Este plomo entra a una celda, ¿no? Y acá tenemos, ¿qué cosa? Sacamos un concentrado de plomo y tenemos por acá el relave, digamos, de esta celda es un concentrado de plomo y el concentrado es, ¿no? Un zinc que tiene 26,13%. Finalmente, digamos, tenemos en esta celda, ¿no? El concentrado de zinc que tiene 52,34. Y el relave, ¿no? Que es el G, lo regresamos junto a la alimentación. Entonces,
pueden calcular, ¿no? El B, el D y el G. A ver, ¿tienen 5 minutos para hacerlo? ¿Ya? Mientras eso, yo voy pasando lista. ¿Ya? Aguilar Pillaca. Alarcón. Alejandro. Alejandro presente. Aliaga. Valdión. Valdión presente. Calle Reis. Carguas. Carlos presente. Carguatanta. Carbotante presente. Cayo. Cayo presente. Césped Godoy. Chilcón. Chuquiray. Chuquiray presente. Chura. Presente, profesor. Criado. Presente, profesor. Dávila. Jerónimo. Girón. Girón presente. Muy bien. Herrera Santibáñez. Guayanay. Inofuente. Inofuente presente. Jesús Robles. Maza Gómez. México presente, ¿no? Presente, profesor. Mendoza. Solano presente, ¿no? Sí, Solano presente. Solís. Ticona. Tolentino. Vega Gutiérrez. Vergaray. Betanzo Sánchez. Betanzo presente. Zafra Zafra presente. y Zamora Urbina. Listo. A ver, jóvenes. Profesor, ¿Zamora me llamó? Sí, Zamora se llamó. Podría considerar, profesor. Ya listo. Gracias, profesor. A ver, jóvenes, miren. Entonces, yo he preparado yo tengo en una presentación ahí unos ejercicios de molienda y de hidrociclones. Y básicamente en molienda, además bueno, dentro de la presentación de molienda hay un ejercicio al final de potencia del molino. No sé si lo han revisado. Necesito que lo revisen. Ese ejercicio es un ejercicio resuelto de potencia de molino, ¿no? Entonces, hay varios ejercicios de carga circulante
y de hidrociclones. Entonces, a todos los que están presentes ahora que me han dicho que están y los veo, ¿no? Les voy a enviar por correo, ¿ya? Por correo voy a enviar, digamos, esos ejercicios de molienda y de hidrociclones. Entonces, la siguiente semana, que sería nuevamente el sábado a las 10 de la mañana, a menos que ustedes todos me digan cualquier otro día excepto miércoles. O sea, miércoles y jueves no. Entonces, puede ser lunes, o sea, a ver, martes, miércoles y jueves no. Puede ser lunes o viernes, cualquier hora después de las 6 de la tarde. Y si no, pues no, tendrá que ser el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a hacer rápidamente algunos conceptos de lisiviación, ¿ya? ¿No? Para tener el concepto básicamente, ¿no? Y ver las dudas que ustedes tienen, ¿no? De esos ejercicios u otros que ustedes planteen referidos a problemas de aplicación, ¿no? De molienda y de hidrociclones. Ahora, dado, digamos, de que algunos de los que no están, pues, ¿no? Creo que el curso ya no les interesa mucho, o ya están celebrando la Navidad. Entonces le digo, ya ustedes, dependerá si ustedes lo comparten con sus compañeros, pero yo les envío a ustedes, ¿ah? ¿Ok? Listo. Bueno, entonces revisen ese ejercicio que también está en la presentación que les voy a... Está de...